Diversos factores neuropsicológicos y culturales nos llevan a pasar las canutas voluntariamente, impulso que alimenta toda la industria del género de terror. Pero, ¿por qué nos gusta pasar miedo? Diversos estudios científicos han descubierto que, cuando vemos una película de terror o leemos un relato de este género, la zona del cerebro que se activa es la misma que cuando sentimos una sensación placentera. Es por esta razón que, al tiempo que experimentamos la sensación de miedo, estamos disfrutando de la misma. Las imágenes que recibimos desde la pantalla del cine o de nuestro televisor son captadas por la amígdala, que es la zona del cerebro que procesa emociones primarias como el miedo, el terror o la angustia, por lo que sentimos auténtico miedo, pero, al mismo tiempo, la información también es procesada por el neocórtex, la parte del cerebro que se ocupa de los sentimientos más sofisticados, y esta determina que no es una situación de peligro real, que nuestra vida no está en riesgo, lo cual nos produce una sensación satisfactoria. La película It, o en Latinoamérica y España más conocida como Eso, estrenada en 1990, hizo que muchos niños y otros no tan pequeños tuvieran auténtico pánico hacia los payasos. Con motivo del estreno del remake de esta película, he decidido hacer este vídeo, puesto que lo que no sabe mucha gente es que Stephen King se inspiró en una historia real para crear su libro. Esta es la verdadera historia de It. Si ha existido un verdadero payaso asesino a través de la historia, ese es John Wayne Gacy, más conocido como Pogo el Payaso. John nació el 17 de marzo de 1942 y fue un carismático y contradictorio norteamericano. Al parecer, desde muy joven, John tuvo que enfrentarse al maltrato de su padre, quien no tenía ningún impedimento en golpearlo en público con un cinturón de cuero mientras le gritaba e insultaba con palabras como «¡Estúpido, niño de mamá!». Por desgracia, esto no es por lo único que tuvo que pasar John. Al parecer, fue abusado sexualmente por un amigo de la familia. John sufrió un terrible accidente de tráfico donde se golpeó el cráneo. Dicho golpe le provocó un coágulo de sangre que de primeras no fue detectado, lo que le produjo ataques parecidos a los de la epilepsia. En 1971 compró una casa en West Somerdale Avenue. Allí se encontró con Carol Croft, una antigua compañera del colegio, quien había tenido 2 hijas, fruto de un anterior matrimonio. John y Carol se fueron a vivir juntos. Al parecer, John se mostraba como un esposo caritativo y bondadoso. John se inscribió en el comité local del Partido Demócrata. Fue allí cuando decidió crear el personaje de Pogo el Payaso para aumentar su popularidad. No tardó en hacerse famoso debido a su expresividad, ya que acudía a los hospitales infantiles y regalaba a los niños no solo sonrisas, sino también juguetes, globos y peluches. John comenzó a organizar barbacoas en su jardín, donde acudían gran cantidad de invitados. Se cuenta que el olor que desprendía la casa de John era nauseabundo. Pero, al parecer, esto no le importaba a los invitados, quienes llenaban la panza con las grandes barbacoas que éste realizaba. No tardó mucho su esposa en percatarse de algo extraño, y es que John coleccionaba una gran cantidad de revistas y vídeos pornográficos, así como docenas de juguetes sadomasoquistas, los cuales guardaba en el mismo lugar
que el disfraz de Pogo. Con cada día que transcurría, el olor que desprendía la casa era más y más nauseabundo. Los vecinos tomaron la decisión de ir hasta su casa para solicitarle que hiciera algo con el olor a putrefacción, el cual comenzaba a resultar bastante molesto, puesto que se colaba en sus propias casas. Ese mismo día, la madre de Robert Pierce, un joven de 15 años, empezó a preocuparse porque su hijo llevaba 2 días sin aparecer por casa. Angustiada, llamó a la policía, quienes encontraron una tarjeta con el nombre de Gacy en la habitación del menor. Rápidamente, la policía llevó a John a la comisaría para ser interrogado, quien respondió las preguntas con amabilidad y negó conocer al joven Robert. La policía, tras revisar los antecedentes de John y descubrir todo lo que le sucedió en su infancia, decidieron registrar la casa del mismo. En esta, descubrieron una cantidad de instrumentos de tortura. Algunos estaban cubiertos de sangre. Una visión perturbadora. John fue inmediatamente detenido y llevado a los calabozos de la estación de policía. Los instrumentos de tortura con sangre no constituían una prueba suficiente para dejar a John en prisión, por lo que fue liberado, pero dejaron a 2 policías para vigilarlo constantemente. John intentó establecer una relación de amistad para manipularlos, lo que constituiría su peor error. Para acercarse más a los 2 policías y ganar su confianza, John decidió invitarlos a una barbacoa en su casa. Este fue el peor error que pudo cometer, puesto que uno de los agentes sintió un olor nauseabundo y logró identificarlo. De inmediato, el policía Joe dio la orden de que revisaran el sótano de la casa, donde hallaron algo horripilante tras abrir una trampilla que se encontraba en dicho sótano. El fondo estaba completamente inundado por un agua que expedía un olor penetrante e insoportable. Drenaron el agua con la ayuda de una bomba y descubrieron una de las escenas más horrendas de la historia. Acostados y puestos boca arriba, había media docena de cadáveres en diferentes estados de descomposición. John susurró: Se acerca el final. Maté a más de 30 personas. Pero, por desgracia, esto fue solo el principio. John fue inmediatamente detenido y dio comienzo uno de los juicios más importantes de la historia de los Estados Unidos, en el que descubrirían la forma en que Pogo ultimó a sus víctimas y algunos rasgos de su personalidad que todavía siguen asombrando a los psicólogos. En el juicio, John se mostraba muy calmado. Un examen psiquiátrico dictaminó que no mostraba remordimientos, tenía una gran capacidad para mentir y estaba legalmente sano. Mientras John era juzgado, la policía seguía con el registro de su casa y tras levantar unas losas hallaron los cuerpos de 3 jóvenes completamente descompuestos. El joven Jeff Rignall se presentó en el juzgado para declarar contra Pogo y contó las torturas a las que había sido sometido, algo que permitió conocer la mecánica criminal del payaso Pogo. No se sabe muy bien por qué dejó marchar a este chico, a pesar de que había sido drogado con cloroformo y no podía recordar mucho de lo que Pogo le había hecho. En su vivienda torturaba, violaba y después echaba a un foso a sus víctimas. El foso había sido llenado con cal y ácido para acelerar la descomposición de los cuerpos y evitar los malos olores, lo que nunca consiguió, pues saturó el lugar de cuerpos. Al final, el 13 de marzo de 1980, John fue hallado culpable del homicidio de 33 adolescentes y condenado a 12 penas de muerte y 21 cadenas perpetuas. Todo esto a pesar de que sus abogados intentaron que se le conmutara la pena de muerte por información sobre la ubicación de otros desaparecidos.
Sus crímenes impactaron la cultura popular y fueron explotados por varios artistas como Jonathan Davis, vocalista de la banda Korn, que compró el traje de Pogo el payaso, el cual mantiene expuesto en el sótano de su casa. La historia de Pogo inspiró al propio Stephen King para crear su novela It. El final de Pogo llegó, fue llevado a la sala de ejecución, en donde lo recostaron sobre una camilla y le administraron 4 miligramos de bromuro de pancuronio, dosis que le detuvo el corazón al tiempo que gritaba sus últimas palabras a los guardias. Bésenme el culo. Nunca sabrán dónde están los otros cuerpos. Una historia aterradora, más aún que la creada por Stephen King, pues la historia de Pogo fue muy real. En la película It se eliminaron varias escenas, las cuales no sabemos si saldrán en la nueva entrega. Escenas que sin duda serían bastante fuertes. Y no hablo de muertes, sino de la orgía que al final los chicos tienen tras derrotar a eso. La orgía de los perdedores, donde se describe a la perfección cómo Beverly se acuesta con cada uno de los muchachos, o el personaje de Patrick Hockstetter. Este chico es uno de los matones del pueblo, y además de ser violento, se nos narra su vida y cómo asesinó a su hermano. Su muerte es una de las más violentas en el libro. En la película no existe. Y hasta aquí, la verdadera historia de It. ¿Y tú? ¿De qué tienes miedo? Hasta pronto.